Entonces vamos a hacer unos ejercicios hoy día. Nada más tengan a la mano la calculadora. Empezamos con esto. Dice determinar entonces dice determinar los moles de sulfato de aluminio. Determinar los moles de sulfato de aluminio que se producen cuando reaccionan 300 gramos de hidróxido de aluminio hidróxido de aluminio con 3.5 moles. ¿Sí? .5 moles de ácido sulfúrico. Ok, entonces el ejercicio puede ser así. Solo nos da un enunciado y no nos da una reacción. O el ejercicio también nos puede dar una reacción. Vemos de nuevo, dice determinar los moles de sulfato de aluminio que se producen, o sea que el sulfato de aluminio es el producto, cuando reaccionan 300 gramos de hidróxido de aluminio, es un reactivo, y en conjunto pues el hidróxido de aluminio va a reaccionar con el ácido sulfúrico. Ese es el sentido de la reacción. Esto también esto no es una reacción de síntesis, ¿verdad? Sino que esto viene a ser una reacción de intercambio. ¿Sí? Nos damos cuenta de la forma química, ¿no? De la reacción. Vemos que es una reacción de neutralización, aquellas en las que formamos sales oxidales neutras. ¿Sí? Bueno, ¿cuál sería la reacción? Aunque la reacción no te da el problema, entonces si no te da el programa de reacción tienes que plantearla. Bueno, planteemos la reacción. Me dice que tengo hidróxido de aluminio, entonces tengo AlOH3, correcto, y tengo ácido sulfúrico como reactivo también. Luego, ¿cuál sería el producto según esto? Sulfato de aluminio. Sulfato de aluminio. Y esto más agua. ¿Sí? Sí, va a haber producción de agua. Así no te indique en la reacción que hay agua, pues tú sabes que en este tipo de reacciones, cuando se produce una sal oxidal neutra, pues se va a producir agua también. ¿Sí? Sí, siempre que tengas hidróxido más ácido, pues se va a producir agua. Y peor si tienen o sea, con más razón, si tienen una sal oxidal neutra, tiene que haber formación de agua, sino ¿a dónde se va a ir el hidrógeno? Sí, entonces el hidrógeno no estaría contemplado. Si yo solo escribo hasta ahí, pues el hidrógeno ¿dónde estaría? Claro. Hay que balancear esta ecuación. Balancear la ecuación. ¿Cómo me quedaría balanceada? Aluminio 2 también por acá. Para el azufre, 3 aquí, 3 átomos, pongo 3 acá. Ya está balanceado el metal y el no metal, luego sigue los hidrógenos y el oxígeno. Hidrógeno 6,
Aquí hay 6 y acá hay 2 por 3 también es 6. Entonces pongo por acá 6 más 6, 12. Para tener 12, pues 6 por 2, 12. Y listo, los oxígenos en cambio, 4 por 3, 4 por 3, 12. Aquí 12 y 3 por 1, 3 y 3 por 2, 6, 6 más 12. 6 más 12, 18. Aquí tengo 12 y acá 6, 6 más 12, 18. Por acá hay los productos 4 por 3, 12. Y 1 por 6, 6. Entonces 12 más 6, 18 también. Entonces ahí estaría balanceada la ecuación. Primero tienen que verificar que la ecuación esté balanceada, si no, no se podría trabajar. No se puede hacer el cálculo. Podría hacerlo, pero no le va a salir la respuesta correcta. ¿Sí? Ya, luego, ¿qué hacemos? Ponemos debajo de cada reacción las cantidades que nos da el problema. ¿Sí? ¿Qué nos dice el problema? El problema nos dice que determinar las moles de sulfato de aluminio que se producen. Ya, este sulfato de aluminio, ¿cómo se producen? Pues, producto, ¿no? Me está preguntando las moles. ¿Cuántas moles de esto se va a estar produciendo? Bien, luego veo que tengo 300 gramos de hidróxido de aluminio. Entonces, eso va a reaccionar con 3.5 moles de ácido sulfúrico. Entonces, acabo de estar poniendo los 300 gramos de hidróxido de aluminio. Y esos 300 gramos de hidróxido van a estar reaccionando con 3,5. 3,5 moles de ácido sulfúrico. ¿Sí? Listo. Correcto. Entonces ese es el planteamiento del problema. Las masas atómicas para cada uno de estos elementos. Pues tenemos los siguientes. Para el aluminio, utilizamos 27. 27. Para el azufre, utilizamos 32. Y para el hidrógeno, 1. Y para el oxígeno, 16. ¿No? Esto lo pueden poner como UMA o como gramos por mol, que es lo mismo. O sea, numéricamente es lo mismo. Bueno, podemos gastar unos 10 minutos para que lo resuelvan, pero tienen que intentarlo resolver en su casa. ¿Sí? Intenten resolverlo. Ya está planteado. ¿Qué harían ustedes? ¿Sí? Intenten resolverlo. Vean qué tipo de esquema yo tengo aquí. En este caso yo tengo un esquema que voy desde los reactivos hacia los productos. ¿Sí? Voy desde los reactivos hacia los productos. Conozco la cantidad de reactivos que están ingresando al sistema. Tengo la cantidad. Y me están preguntando producto. Cuando yo tengo este esquema, ¿qué es lo que yo debo de hacer? ¿Cómo se llama ese procedimiento que debo de hacer? Una vez que reconozco esto. ¿Qué me dice el esquema? ¿Cómo se llama? O sea, el procedimiento, ¿cómo se le llama? ¿O cómo lo vimos? ¿En qué nombre lo llamamos nosotros? ¿Qué debemos de determinar o qué debemos de identificar? Reactivo limitante y reactivo en exceso. Reactivo limitante y reactivo en exceso. Siempre que usted conozca las cantidades de los reactivos, que tienen un valor, ¿no? Y te pregunten o quieras saber cuánto se produce de algún producto, pues debería ser reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Correcto? Entonces, en reactivo limitante y reactivo en exceso, nosotros hacíamos lo siguiente. Decimos, una vez tengo esta cantidad, ¿sí? Esa cantidad de hidróxido de aluminio, ya digo, ¿cuánto sulfato de aluminio se produce a partir de esa cantidad, ¿no? Y esa era la primera pregunta.
o lo primero que debemos de hacer, y luego, después, calculamos cuánto sulfato de aluminio se produce si reacciona todas estas 3,5 moles de ácido sulfúrico. Y esa es la trama. Esa es la trama en el tema de reactivo limitante y reactivo en exceso. Y nosotros decíamos, bueno, esto es, para que recuerden, ¿no? Pregunta 1, pregunta 2, ¿no? Entonces, vayan, resuélvanlo y luego diga cuántas moles, porque le preguntan las moles. Luego diga el resultado. Y yo comparo acá, tienen ya no 10 minutos, sino 7 minutos. ¿Sí? Intenta resolverlo. ¿Cómo van? ¿Tienen alguna pregunta? Han pasado 2 minutos. Bueno, 2 minutos. Sí. Ya terminé. ¿Ya terminé? Ok, vamos a... Perfecto. Vamos a esperar un ratito más. A ver quién más termina. ¿Ya? Si alguien más ya terminó, puede avisar. ¿Quién más ya terminó? ¿Alguien más? Profe, Dígame. buenos días. Buenos Que días. recién me conecté. Lo que pasa es que se me había ido el internet y ahorita hice una recarga y ya me pude conectar. Bueno, vamos a resolverlo. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver, comparando. Entonces, como habíamos dicho, conocemos las cantidades de los reactivos y me preguntan, bueno, el interrogante es cuántas moles de sulfato se van a producir cuando reaccionen estos, ¿no? Estas cantidades. Lo primero que debemos hacer es ver quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. Al mismo tiempo voy a estar obteniendo la respuesta, ¿verdad? Entonces comienzo con los 300 gramos de hidróxido de aluminio. Estos 300 gramos de hidróxido de aluminio los voy a transformar a mol para poder
interactuar o para poder utilizar la relación que existe entre las moles de hidróxido y las moles de sulfato, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a aplicar? Pues la masa molar, digo, una mol de hidróxido de aluminio equivale a ¿cuánto? A 78 gramos de hidróxido de aluminio. Entonces ahí estoy transformando de gramos a mol, porque en este caso la cantidad de reactivo está en gramos, y luego ya puedo aplicar la parte de la estequiometría. Y pues voy a ir a ver cuánto se produce cuando reaccionan estos 300 gramos. Bueno, ¿qué me dice la reacción química? Que cada vez que reaccionan 2 moles de hidróxido de aluminio, se está produciendo una mol de sulfato de aluminio. Entonces, en el denominador le tengo que ubicar las moles de hidróxido. 2 moles de hidróxido de aluminio reacciona para producir una mol de sulfato de aluminio. Mire que nos pide la respuesta en moles, entonces yo debo de llegar hasta ahí, hasta las moles, hasta lo que me piden. No avanzar hasta gramos, sino que avanzo hasta lo que me piden. En este caso moles, llego hasta ahí nada más. Y el resultado, pues, ¿cuál sería? ¿Cuánto les da ese resultado? 1,92. 1,92, correcto. Ya, eso sería 1,92 moles de sulfato de aluminio. Esa es la respuesta que nos viene a dar, ¿no? Cuando reaccionan 300 gramos de hidróxido de aluminio, lo que se consume, perdón, lo que se produce es esto, 1,92 mol. Eso es lo que se produce. Ya está contestada la primera pregunta. Vamos con la segunda. Hasta ahorita yo no puedo definir nada, todavía no puedo responder. Debo de verificar primero quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. ¿Sí? Debo de verificar primero. Todavía no puedo decir que esta es la respuesta. Ahora vamos con el segundo reactivo. Aquí no tenemos el ácido sulfúrico. Para el ácido sulfúrico, en cambio, yo tengo 3,5 moles. Ya, como ya está en moles, usted no debe de transformar esto a gramos, no, sino que ya está en moles. Si ya este paso ya no lo voy a realizar, ese paso ya no se hace, ya no se realiza, porque ya está en moles, ya está en moles, entonces puedo aplicar directamente la relación estequiométrica. ¿Qué me dice la relación estequiométrica? Que cada vez que reaccionen 3 moles de ácido sulfúrico se va a estar produciendo una mol de sulfato de aluminio. ¿Sí? Eso es lo que me dice. 3 moles reaccionan y producen una mol de sulfato de aluminio. Entonces lo puedo aplicar directamente. Y yo diría, pondría 3, ¿no? 3 en el denominador. 3 moles de ácido sulfúrico reaccionan para producir una mol de sulfato de aluminio. Y listo, llego hasta ahí porque la respuesta me pide en moles. Entonces ahí puedo simplificar. Moles con moles de ácido con moles de ácido, y me va a dar un valor, ¿no? ¿Cuánto me daría ese valor? 1,16. 1,16. 1,16. ¿Qué otro decimal hay después? Y sigue 6 de largo. Ah, ya, entonces 1,7. 1,17. Esas serían los moles de sulfato de aluminio que se producen cuando reaccionan estas 3,5 moles de ácido sulfúrico. Ya, entonces, luego de nosotros responder esto, responder la relación 1, la pregunta 1, la pregunta 2, ya, desde aquí yo recién puedo definir una respuesta. ¿Ya? Porque cuando yo tengo el primer cálculo todavía no defino quién es reactivo limitante y quién es reactivo en exceso. Bueno, ¿quién es el reactivo limitante acá? ¿Quién es el reactivo en exceso? Es el reactivo limitante porque a partir de él se produce menos. 1,17 es menos que 1,92. Entonces, este es el reactivo limitante. Este es el reactivo limitante.
En cambio, el que produce más, esto es el reactivo en exceso. Eso es el reactivo en exceso. Ya, lo máximo que se puede producir es esto. En este sistema, con estas cantidades, lo máximo de sulfato de aluminio que podemos obtener es 1,17 moles de sulfato de aluminio. No podemos obtener más. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Tienen ahí alguna pregunta? Ya, este valor son las moles de sulfato de aluminio que se producen. Esta es la respuesta. Es la respuesta correcta. Si tú ves ambas en un examen no como opción, no debes de marcar esta. Esta no se marca porque esta cantidad es una cantidad falsa que solo nos sirve para ver quién es reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. Lo que verdaderamente se puede producir, pues, es la respuesta obtenida a partir del reactivo limitante. ¿Sí? Entonces lo voy a escribir acá por si acaso. Moles de sulfato de aluminio que se producen, ¿sí? Esto es lo máximo. Esta es la máxima cantidad. Es lo máximo que se puede producir en el sistema. ¿Ya? Eso es lo máximo que se puede producir en este sistema. Con estas cantidades, el máximo de sulfato que puedes producir es 1,17 mol. ¿Ya? Listo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo les fue? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Por qué esta es la respuesta correcta y esta no? ¿Sí? ¿Está claro todo? No, si algo no está claro, puede hacer preguntas. Bien, vamos a ver otro ejercicio. Otro ejercicio. A ver. Bueno, vamos a ver esto acá. Viene de la siguiente manera. Dice la reacción. Por ejemplo, la reacción de precipitación, la reacción de precipitación del cloruro de plata es la siguiente. Es la siguiente.
Ahí está, ácido clorhídrico. Bueno, esta es la reacción que se está utilizando, porque hay muchas reacciones en donde se precipita cloruro de plata, hay muchos tipos de reacciones. Ácido nítrico más cloruro de plata. Y ponemos aquí una flechita hacia abajo para indicar que precipitan. Se deposita como sólido en el fondo. La reacción de precipitación de cloruro de plata es la siguiente. Y ahí está la reacción. Nos piden determinar determinamos la cantidad, ¿sí? Determinar la cantidad de nitrato de plata. Determinar la cantidad de nitrato de plata en gramos. En gramos necesario, nitrato de plata, ¿no? Necesario para hacer reaccionar 6 moles, 6 moles de ácido clorhídrico. Según la reacción planteada, según la reacción planteada. Según la reacción planteada. ¿Ya? Bueno, entonces comenzamos, escribo de nuevo la reacción para poder realizar, ¿no?, el planteamiento. Ácido nítrico. Y bueno, la flechita de precipitación no va a afectar en nada. Tener en cuenta, vamos a leer de nuevo, dice la reacción de precipitación del cloruro de plata es la siguiente. Esta es la reacción: determinar la cantidad de nitrato de plata en gramos necesario para hacer reaccionar 6 moles de ácido clorhídrico según la siguiente reacción. Quiero la cantidad de nitrato de plata en gramos, ¿no? Que se acomoda, creo que no va, porque no. Ya, el nitrato de plata en gramos necesario para hacer reaccionar 6 moles de ácido clorhídrico. Bien, el nitrato de plata es este, él es el nitrato de plata, ¿sí? Entonces, me piden la cantidad de esto en gramos. O sea, esa cantidad necesaria, bueno, ¿cuánto es la cantidad? ¿Cuánto es la cantidad de nitrato de plata necesario en gramos, ¿no?, para hacer reaccionar cuántos? 6 moles de ácido clorhídrico. Bien. Y así lo tengo. En este caso, no me están preguntando nada sobre el ácido nítrico o sobre el cloruro de plata, sino que en este caso estamos hablando de una relación del tipo reactivo-reactivo. Aquí no hay que hacer reactivo limitante ni reactivo en exceso, nada. Simplemente estamos calculando, bueno, tengo 6 moles de ácido clorhídrico, ¿cuánto necesito de nitrato de plata en gramos? Eso es todo. Entonces, ¿cómo yo iría? Yo iría desde aquí, del dato que conozco, que yo tengo, y voy a ir y quiero saber, bueno, si reaccionan 6 moles de ácido clorhídrico, ¿cuánto de nitrato de plata en gramos necesito? Una relación del tipo reactivo, reactivo. ¿Sí? Este tipo de relaciones.
reactivo, reactivo. Entonces, bueno, siempre verificar que la reacción química esté balanceada. En este caso ya lo está. Así como viene escrito, con coeficientes 1 en cada uno de los participantes, ya está balanceada. Sí, hay un hidrógeno, hay un cloro, una plata, un átomo de plata también, 3 de oxígeno y 1 de nitrógeno. Sí, así que ya está balanceada la reacción. Sí. Ok, entonces aquí usted ya no hace reactivo limitante y reactivo en exceso, no hay cómo hacerlo, no se puede. Solo se realiza el procedimiento reactivo limitante y reactivo en exceso cuando tú conoces las cantidades de los reactivos y te piden un producto. Esto es algo muy sencillito, ¿no? Bueno, vamos a verlo. ¿Cómo sería? Anotamos las masas atómicas de los participantes de la reacción para que lo puedan resolver. Entonces, para la plata tenemos 108 humano. Para el cloro, 35. Para el nitrógeno tenemos 14. Para el oxígeno tenemos 16. ¿Sí? 16 UMA, 16 gramos por mol. Como deseen, ¿no? 90 gramos por mol. Gramos por mol. Gramos por mol. Nunca gramos por mol. ¿Sí? Bien. Entonces comenzamos, ¿no? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Mira, vamos a ir desde las 6 moles del ácido clorhídrico, ¿no? Vamos a ir a encontrar cuántos gramos de nitrato de plata se van a necesitar para que reaccione en su totalidad estas 6 moles de ácido clorhídrico, bueno, suponiendo que la reacción tiene un 100% de rendimiento, ¿sí? O sea que todo reacciona. Entonces yo pongo mi dato de partida, que son las 6 moles. ¿Qué voy a estar haciendo con estas 6 moles? Bueno, estas moles ya no las debo de transformar a moles porque ya están en moles, ¿sí? Tranquilo, hay que tener cuidado ahí. Entonces, vamos a ver, ¿qué nos dice la reacción química? La reacción química nos está diciendo que por cada mol de ácido clorhídrico que reacciona, ¿sí? En conjunto con este mol, reacciona cuántas moles de nitrato de plata. Reacciona una también. ¿Y se da cuenta? Reacciona, eso me dice la reacción química. Bueno, cada vez que reacciona una mol de ácido clorhídrico, también lo hace una mol de nitrato de plata. O sea que la relación es una mol de ácido clorhídrico, una mol de nitrato de plata, ¿no? Nitrato de plata. Aplico la relación. Estoy yendo reactivo a reactivo. ¿Qué pondríamos en el denominador? ¿Qué pondríamos en el numerador? En el denominador pondríamos una mol de ácido clorhídrico y arriba estaríamos poniendo en el numerador una mol de nitrato de plata. Entonces, ¿no? Si reaccionan 6 moles de ácido clorhídrico, entonces para que reaccionen estas 6 moles de ácido clorhídrico se necesitan, según la reacción química, pues, se necesitarían pues 6 moles, ¿no? 6 moles de nitrato de plata. 6 moles de nitrato de plata y eso es lo que se necesita. Para que reaccionen estas 6 yo tengo que aplicar esta cantidad de moles, pero no me indican, o sea, no me solicitan la respuesta en moles, me la están solicitando en gramos. Entonces, ¿qué hago con esta respuesta? Ya está la respuesta, pero está en moles. ¿Qué debería hacer con ella? Transformarlas a gramos, ¿sí? Transformarlas a gramos. Entonces vengo acá y con esta respuesta que tengo aquí, es 6 moles de nitrato de plata. Con esa respuesta de ahí, yo voy a transformar, usar el concepto de la masa molar para transformar estas moles de nitrato a los gramos de nitrato. Entonces vamos a ubicar por aquí, tranquilamente. Una mol de NaGNO3, ¿cuánto tiene? 170 gramos.
170, correcto. 170 gramos de AgNO3, nitrato de plata. Entonces se simplifica las moles con las moles. O sea, lo que estoy haciendo es este valor de aquí, lo estoy transformando a gramos, ¿no? Cuando se confunde, este valor de aquí lo transformo a gramos. Yo tengo la respuesta que me daría 1020. 1020. Sí, 1020, correcto. 1020 gramos de nitrato de plata. Entonces, si yo quiero que estas 6 moles de ácido clorhídrico reaccionen, yo debo de, lo mínimo que debo de poner es 1020, ¿no? Yo tengo que poner esa cantidad para asegurar que todas esas 6 moles reaccionen, ¿sí? Esta es la cantidad de nitrato de plata que debo de agregar acá al reactor o al lugar en donde se está dando esta reacción. Esa es la cantidad que debo de agregar para procurar que todos estos 6 moles reaccionen, ¿sí? Hay preguntas en donde se hacen ese tipo de relaciones. Esta es la respuesta. La cantidad. Entonces yo voy a poner acá la cantidad. Bueno, ¿cuánto necesito? Ya esto, yo necesito 1020 gramos de nitrato de plata. Yo necesito esto, ¿no? Eso pongo en una balanza y luego lo pongo acá y listo, ¿no? Ingeniero, Ujú. disculpe, tal vez puede subir la hojita un poquito para arriba. Quiero ver una cosa. Eso. Ahí ya, gracias. Bien. Entonces, quedamos ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profe, en este caso, cuando uno está haciendo siempre de reactivo a reactivo, nosotros solamente tomamos un mol, ¿verdad? O depende del caso del ejercicio. Ah, en esa parte. Aquí esta Ujú, parte. Depende ujú. de la reacción química. Depende de la reacción química. Aquí puede haber, si se balancea la reacción química con 3 y 5, pues aquí irían 3 y 5. Esto depende de los coeficientes estequiométricos de la reacción. Ah, ya. Sí, claro. Claro, o sea, la ecuación ya está balanceada ahí, todos los Claro, coeficientes geométricos son uno. claro, ya están balanceados. Todos los coeficientes estequiométricos son 1. Correcto. Por eso va 1 y 1. Entonces eso dependerá de la reacción. Pero eso también depende de cómo nos dio el ejercicio, porque si no está balanceada, primero habría que balancearla, ¿verdad? Claro, habría que balancearla, pero en este caso ya está balanceada así nomás, con esos coeficientes que tiene. ¿Verdad que sí? Tiene 1, 1, 1, 1. ¿No? Correcto. ¿No? ¿Tienen alguna otra pregunta? Vamos a pasar en un reactor de combustión. Vamos con el siguiente problema, ¿no? Vamos al problema. Se nos habla de un reactor de combustión, pues un reactor de combustión es un motor. Pongámosle un motor. En un reactor de combustión se da la siguiente reacción. La reacción es C8H18 más oxígeno 2 da igual CO2 más agua.
un reactor de combustión se da la siguiente reacción. Esta es la reacción. Dice que se detecta como una prueba hecha. No, con este motor, dice que es un motor que la cantidad de CO2 liberado es de 0.23. Bueno, 0,23 metros cúbicos. Se detecta en una prueba hecha con este motor que la cantidad de CO2 liberado es de 0.23. O sea, en una prueba se ve, ¿no?, que se va a liberar 0.23 metros cúbicos. 0.23. Escucha acá, 0,23 metros cúbicos de CO2. Dice que la densidad de dicho gas, o sea, del CO2, pues es 1,976 kilogramos por metros cúbicos. Esa es la densidad del CO2. Me pide determinar las moles. Tiene algunas cosas, ¿no? Vamos a poner determinar las moles de agua liberada o producida, ¿no? De agua que se produce o que se libera, ¿no?, al ambiente, me imagino que se libera al ambiente. Y por acá me pide pues determinar los gramos de octano. Los gramos de octano, él es el octano, que se consumieron, o sea, que reaccionaron, es lo mismo, ¿no?, que se consumieron en el motor. Listo. Ahí lo tenemos. Ese es el enunciado. Dice, en un reactor de combustión que se da la siguiente reacción de combustión del octano. Dice, se detecta en una prueba hecha con este motor que la cantidad de CO2 liberado, o sea, en la prueba la cantidad de CO2 liberado es de 0.23 metros cúbicos. Me habla de la densidad. La densidad de dicho gas es 1.976 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Me dicen determinar las moles de agua que se producen y determinar los gramos de octano que se consumieron. De todas maneras, hay que plantear de nuevo el problema. Con una reacción química se puede hacer un dibujo, claro que sí. Podemos hacer un dibujo en este caso, ¿no? Ok, entonces aquí yo tengo es el motor, que puedo representarlo como sea, ¿no? Puedo hacer un círculo, un cuadrado. Ya. En el motor pues está ingresando combustible
ingresando esto, octano. No, está ingresando octano C8H18 por aquí. Por otro lado, pues está ingresando oxígeno. El oxígeno viene del aire. Lo 2, ¿dónde está ese 2? Ese 2 está en el aire, ¿no? Bien. Bueno, entonces luego que aquí se da la combustión y sale el trabajo, ¿no?, que realiza el motor, ahí están los gases de combustión por otra parte, ¿no? Salen los gases de combustión. ¿Quiénes son esos gases de combustión? Esos gases de combustión están formados en su mayoría por estos dos, por el CO2 y por el agua, ¿ya? Entonces, voy a poner acá que tengo CO2 y también pues voy a tener agua, CO2 y agua. Sí, me están dando la densidad del CO2, ¿sí? La densidad del CO2 es 1.976. Profe, no sé si Hola. es a mí, pero no se le escucha bien, se le entrecorta. Sale que tiene el internet bien bajo. ¿Qué tal? Ya voy a verificar. ¿Y ahora qué tal? Y ahí sí se le escucha. Sí. Bien. Entonces vamos a ver. De esta manera cerramos. Ya. Bueno, entonces tengo la densidad del CO2. Avisen cualquier cosa porque de pronto podría ser el micrófono, ¿no? Podría ser, puede ser. El CO2, la densidad del CO2 según el enunciado es de 1,976 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Ya, estoy anotando acá los datos. ¿Qué me dice, no? Se detecta que, ¿cuál es la cantidad de CO2 liberado? 0.23 metros cúbicos. Entonces de CO2 yo tengo 0,23 metros cúbicos. Yo tengo esta cantidad de CO2. 0,23 metros cúbicos de CO2. Ya, y del agua, pues, no sé cuánto de agua tendré, no sé cuánto de oxígeno utilicé, no sé algunas cosas. Bueno, dice, la pregunta es determinar las moles de agua que se producen. Ya, aquí me está pidiendo las moles de agua. ¿Cuántas moles de agua se producen? Por eso le pongo un signo de interrogación aquí, ¿ya? Luego, me está preguntando también los gramos de octano que se consumen en el motor. O sea, ¿cuánto ingresa de octano? Sí, pero los gramos. ¿Quieres saber cuántos gramos? ¿Cuántos gramos de octano? ¿Cuántos gramos de octano ingresan en el motor? La cantidad de gramos de esta sustancia. Ya, yo creo que ahí está bien. No. Hay que tener algo claro aquí. En estos problemas, si me dan un valor de una cantidad de agua, con ese valor yo ya obtengo todo. Si me dan una cantidad de por acá, yo con ese valor yo ya obtengo todo, ¿sí? Bueno, en este caso ya está el dibujo, pero también, a pesar de hacer este dibujo, o sea, no nos podemos saltar esta parte de aquí para poder tener una mejor comprensión. Debemos de otra vez escribir la reacción química y luego poner los datos que están asociados a ella, ¿sí? Para poder tener una mejor comprensión. Ok, ya copiamos esto, ¿no? Entonces, como ya no hay poco espacio ahí, vamos a pasar acá.
La reacción del octano es C8H18 más oxígeno para producir CO2 más agua. ¿Debo de balancear la reacción? Sí, debo balancearla. ¿Con qué comenzamos? Con el carbono, 8 y 1. Yo pues pondré el 8 por acá como coeficiente para que quede balanceado. Luego sigo con el hidrógeno. Como tiene el 18 de este lado, por acá yo estaré poniendo el número 9 para que 9 por 2, 18. El oxígeno. Aquí hay 16 y 16 más 9, ¿sí? 1 por 9, 9, me va a dar 25. En ese caso yo tengo que poner el número 25 medios de este lado para poder balancear ese oxígeno, 25 medios. Ya, pero ahí vamos a ver, ¿no? 25 medios, pues por 2 es 25, ahí se balancea con oxígenos también. Pero los coeficientes no pueden ser fracciones y no pueden ser números decimales, que es lo mismo, ¿no? 12.5, no pueden ser. Tienen que ser números enteros. ¿Cómo provoco que todo esto se convierta en un número entero? Multiplicando por 2 todos los coeficientes para poder aquí eliminar ese 2. Entonces me quedaría, escribo de nuevo la reacción. Voy a estar poniendo otros coeficientes. Bueno, multiplico por 2 todo. Entonces, por 2, aquí 25 medios por 2 es 25. Por 2 es 16, ¿verdad? Y por 2 es 18. Ya está. Bueno, ahí la ecuación ya está balanceada y tiene coeficientes enteros. ¿Sí? Bueno, replanteemos el problema. Replanteando el problema, nosotros podemos darnos cuenta que nos preguntaba el problema. Bueno, el problema nos preguntaba esto. Preguntaba, bueno, ¿cuántas moles de agua se producen? Creo que esa es la primera pregunta. ¿Cuántas moles de agua se están produciendo? Y por acá la segunda pregunta es, bueno, ¿cuántos gramos de octano se reaccionaron, ¿no? En la prueba? Dice que en la prueba se logra detectar algo, se logra detectar que hay una cantidad de CO2. Pero aquí la diferencia con respecto a los anteriores ejercicios es que nos hablan que se detectó una cantidad de volumen. Una cantidad de volumen de CO2. Se detectó que se liberaron pues, muchos CO2, ¿no? 230 litros. 0.23 metros cúbicos de CO2. ¿Ya? Esa es la cantidad que nos da el problema. Eso se libera. Me habla también el problema de la densidad del CO2, que es 1,97. 1,976 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Correcto. Entonces yo conociendo estos valores para el CO2, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo yo me puedo saltar esa dificultad? ¿Sí? Para poder volver a lo que ya conozco, que usted ya sabe manejar gramos. ¿Qué podría hacer usted aquí? Deberíamos hacer un cálculo. ¿Sí? Si nos damos cuenta, en este caso, yo conozco esto. Yo conozco cuánto hay de CO2. ¿Sí? Yo conozco cuánto hay de CO2, cuánto de CO2 se está produciendo. Entonces, si yo conozco cuánto de CO2 se está produciendo, yo tranquilamente puedo determinar cuánto de agua se está produciendo también, ¿no? Cuánto de agua se está produciendo también. Y también yo puedo determinar, bueno, cuánto de octano reaccionó para producirse esta cantidad. La única variación es que me habla de una
de una cantidad en metros cúbicos. ¿Qué debería hacer yo? Recuerda que para acá tengo una relación que sería del tipo producto reactivo para responder la segunda pregunta. Y por acá es una relación del tipo producto y producto, ¿sí? Eso es todo, ¿no? Relación producto-producto. Estoy hablando de un producto. Quiero saber cuánto se produce de agua en conjunto, ¿no? Bien. ¿Cómo hacemos? ¿Qué haríamos? Aplicaríamos el valor de densidad, tomando en cuenta las unidades para poder obtener los gramos. Yo necesito los gramos de CO2. Entonces, al poner aquí los gramos de CO2, ya el problema ha quedado solucionado. O sea, la dificultad ya ha quedado sobrepasada, ¿sí? Entonces vengo con mi dato de partida, que es este, 0.23 metros cúbicos de CO2. Eso es 0.23 metros cúbicos de CO2. ¿Qué voy a hacer con ellos? Entonces voy a transformar a masa, voy a ir de volumen a masa. ¿Cómo lo hago? Con la densidad. Voy a aplicar la densidad acá. Y la densidad me dice, bueno, que un metro cúbico del CO2, de estos CO2, va a tener una masa de 1,976 kilogramos de CO2. Entonces ahí estoy aplicando la densidad. Voy a ir a pasar de estos metros cúbicos que tengo a los kilogramos. Pero como a mí no me interesan los kilogramos, a mí me interesan los gramos, y lo que voy a estar haciendo después es decir que un kilogramo de cualquier cosa, ¿no? De cualquier sustancia tiene 1000 gramos. Y ahí se simplifica. Kilogramos con kilogramos y listo. Y voy a tener los CO2, pero en gramos. Si yo realizo esa operación, ¿cuánto me daría? ¿Tiene alguna pregunta ahí? 453,79. 453,79. ¿A todos nos sale igual? Sí, profe. $470 y 53. 23. Ajá, 453,79. Ya, 453,79. Ya, esos son los gramos de CO2. Esos son los gramos de CO2. Ya, entonces ahí yo lo que he hecho es transformar ese volumen a gramos, ¿sí? Eso es lo único que he hecho hasta ahí. No hay nada más. Entonces lo que he estado usando es la densidad para poder transformar estos metros cúbicos a kilogramos y luego así transformarlos a gramos para poder tener pues de forma más sencilla, ¿no? Sí. Ya. A mí, esta multiplicación, a mí me sale 454.48. A mí también me sale así, profesor. Sí, profe, aquí sale. Sí, ¿no? Profe, a mí me salió 452.41. 0.23. 0.23 multiplicado por 1.976, ¿no? Y por 1000. 454.48. Profe, sí, discúlpeme, porque ahí en el 1,976 yo le he puesto en mi cuaderno 973. Entonces, por eso es que me sale diferente. Sí, disculpe. Entonces aquí sería 454,48.
Ya, esos son los gramos de CO2. Ahí está bien, ¿ya? Correcto. Entonces revisar. ¿Ya? Y esos son los gramos de CO2. Lo que he hecho es transformar este volumen a los gramos, a gramos. Y para poder trabajar con estequiometría, porque estequiometría generalmente se trabaja con gramos, ¿no? Entonces pongo aquí el valor, voy a poner más grande como este para hacer un KPI. 454,48 gramos de CO2. Esos son los gramos que se están produciendo. Luego, ¿qué debemos hacer? Bueno, si se produce esta cantidad de gramos de CO2, quiero saber cuántas moles de agua también se están produciendo con esta cantidad. ¿Sí? Luego, ¿qué más necesito saber? Necesito saber si se produce, bueno, se produce esta cantidad de CO2, entonces cuánto de octano reaccionó para que se produzca esta cantidad. Sí, bueno, ustedes, podemos estas moles de CO2, estas gramos, perdón, de CO2 transformarlos a moles, o si no, tener un procedimiento normal, ¿no? Podemos estar trabajando y repetir el mismo valor, o si no, una vez transformar de gramos a moles. O si no, lo podemos utilizar así nomás, no hay problema, ¿ya? Bueno, vamos a responder la primera pregunta. En el caso de la primera pregunta, que me habla de, bueno, ¿cuánta agua también se produce? Sí se está produciendo esta cantidad de gramos de CO2, una relación producto-producto. ¿Sí comprenden cómo funciona la relación? Si se produce esto de agua, perdón, si se produce esto de CO2, entonces, ¿cuántas moles de agua también se están produciendo, ¿no? Vamos a ver acá, copiamos el valor, debemos de transformarlo a moles. 454,48. Bueno, transformémoslo a moles. Entonces, escribimos por acá que una mol de CO2 tiene ¿cuánto? 44 gramos de CO2. ¿Sí? Eso es más o menos como el agua, ¿no? Cuando ya con el tiempo se aprende en ese valor. Una mol de CO2 tiene 44 gramos de CO2. Entonces, hasta ahorita, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hemos transformado a moles. ¿Cuántas moles da esto? Vamos a hacerlo así. ¿Cuántas moles da esto de aquí? 10.33 moles. 10.33. Ya, esto me da 10.33 moles de CO2. Ya, esas son las moles de CO2 que están aquí, ¿no? Ya, luego que ya he transformado a moles, ¿qué me tocaría hacer? Si yo quiero saber la cantidad de moles de agua que se produce, ¿qué debo de hacer ahí? Ya, como ya está en moles, ya puedo aplicar la relación estequiométrica. ¿Qué me dice la reacción química? La reacción química me dice que cada vez que se producen 16 moles de CO2, también se están produciendo 18 moles de agua. De esa manera puedo obtener la cantidad de moles, porque eso me pregunta, la cantidad de moles de agua que se producen cuando también se están produciendo esta cantidad de CO2, que es 1033. Y lo que voy a hacer es aplicar acá la relación estequiométrica dada por la reacción química. En el denominador yo estaría poniendo, bueno, 16, haciendo referencia a que, bueno, cada vez que se producen 16 moles de CO2, también se están produciendo 18 moles de agua. Así es, 18 moles de agua. En ese caso, pues se va a simplificar las moles de CO2 con las moles de CO2. Y ahora sí voy a tener la respuesta en moles de agua. ¿Cuántos moles de agua serían? 11.62. 11.62. Correcto. Voy a escribir acá la respuesta, sí. Serían 11,62 moles de agua. ¿Ya? Entonces, ahí está la respuesta de cuánta agua se produce. ¿Sí? Entonces la voy a escribir acá arriba. Se va a producir 11,62. Esa es la cantidad de moles de agua que se producen. ¿Cuándo se produce esta cantidad de gramos de CO2?
Bien, entonces ahora vamos a responder la pregunta 2, que nos decía cuánto de este reactivo se utilizó, cuánto octano se utilizó si las cantidades de emisiones de CO2 fueron estas. Si se emite esa cantidad de CO2, entonces cuánto octano tuvo que haberse consumido. Esto es una relación del tipo producto reactivo, o sea que estoy en los productos y voy a ir hacia los reactivos, de esa manera. Entonces, respondemos la segunda. Usted tiene dos opciones, volver a repetir este cálculo o utilizar la mol de CO2. ¿Sí? Porque vamos a ir desde aquí hasta acá. Vamos a ir desde aquí hasta el octano, ¿no? Desde el CO2 hasta el octano. ¿Usted qué prefiere? ¿Utilizar esto de nuevo? O si no, utilizar acá las moles de CO2. ¿Qué creo yo que es más fácil? Pues utilizar las moles, porque ya no haría este cálculo. ¿Sí? ¿Comprendido? Entonces, yo vengo acá y copio este valor. Estas son las moles de CO2. O sea, este valor de gramos ya lo copio en moles. También pues no necesito las moles. ¿Sí? Lo puedo hacer así, o si no, acá todo de nuevo. Puedo hacerlo todo de nuevo tranquilamente, no hay problema. Pero vamos para que vean todo de nuevo. Yo puedo hacer todo en una sola línea. Me puede quedar así. 4, 5, 4. Subir arriba, ¿no? Voy a hacer todo de nuevo. Pues son los gramos de CO2. Y luego yo vengo, transformo a moles. Y yo digo que una mol de CO2 tiene 44 gramos de CO2. Se simplifica así, repito el procedimiento. Luego, como ya tengo en moles, ya no paro aquí, sino que voy a seguir. Le aplico estequiometría. ¿Qué me dice la estequiometría? ¿Qué relación hay entre el CO2 y el octano? ¿Qué me dice la estequiometría? Me está diciendo que, bueno, la reacción química, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que cada vez que se producen 6 moles de CO2, ¿sí? Es porque reaccionaron 2 moles de octano. ¿Sí? Cada vez que reaccionaron, o sea, cada vez que se producen, ¿sí? Por cada 16 moles de CO2 que se producen, reaccionaron 2 moles de octano. Esa es la relación, 16, 2. Entonces, la aplicamos acá. Ponemos acá 16. Cada vez que se producen 16 moles de CO2, es porque reaccionaron 2 moles de octano. Eso es todo, ¿no? Ahí lo tenemos. ¿Sí? Y tenemos las moles, pero recuerda que tú no quieres las moles de octano que reaccionaron, sino que tú necesitas los gramos de octano. Tú necesitas los gramos de octano. ¿Qué haces para sacar los gramos de octano? Pues aplicas la masa molar. Aplicas el concepto de masa molar y estas moles de octano que reaccionaron las vas a transformar a moles, perdón, no a moles, sino a gramos de octano que reaccionaron. Entonces, una mol de octano tiene ¿cuántos gramos? Y quedan 8 por 12, 8 por 12 más 18. 114. 114 gramos de octano. Y ahí estoy transformando de moles de octano a los gramos de octano. ¿Qué valor voy a tener acá? Tendría yo el valor de 147.19. Bueno, 147.19. Eso me sale. ¿Qué tal? Lo mismo, profe. Sí, ya. Esto vendrían a ser los gramos de octano. Ya, esos son los gramos de octano que reaccionaron. ¿Sí? Entonces, lo vamos a ubicar en la parte superior. Aquí donde me preguntaban cuántos gramos de octano. Bueno, son 147. 147.19. Esa es la cantidad, 147.19 gramos de octano.
¿Ya? Y listo. De esa manera queda resuelto. ¿Sí? Entonces los coeficientes van a depender de la reacción que tú tengas. Si la reacción tiene coeficientes diferentes de 1, tiene coeficientes diferentes de 1. Y puede ser la relación reactivo-producto, producto-producto, puede ser la relación que sea. Los coeficientes van a depender de la reacción química. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta? No, profe. Vamos a hacer un ejercicio más. Vamos a terminar. Bueno, antes de terminar esto, quería que aprecien esta parte de aquí. Digamos, esta es la cantidad de gasolina, ¿no? De octano, que reacciona, y esta es la cantidad de CO2 que se produce. O sea, esto es combustible y esto es CO2. Pero, bueno, el CO2 ustedes ya saben qué efectos tiene en el medio ambiente, y pues más o menos digamos que se quema 1 gramo y se produce casi 3 veces más. Casi 3 veces más. Si quiero saber cuántas veces más, lo que voy a hacer es dividir esto, ¿no? 454.48 dividido para 147.19 para sacar una relación nada más. Sí, 3 veces más, 3.1 veces. Digamos, por cada gramo de un hidrocarburo, de un combustible que se combustiona, valga la redundancia, se va a producir de CO2 3 veces más, hablando de masa. Sí, hablando de masa. De moles, pues, más. Por 2 que reaccionan, se producen 16. Ahí está la contaminación ambiental, ¿no? 1 gramo, 3, ¿no? Por cada gramo de hidrocarburo, pues 3 de CO2 se libera. Ahora, vamos a ver otro problema. Y este problema tiene que ver con relaciones de producto a reactivo, tienen que ver también con el método redox. Vamos a ver cómo nos va acá. Sí. Vamos a ver cómo nos va realizando este ejercicio. Dice determinar la cantidad de moles necesarios determinar la cantidad de moles necesarios de reactivos, aquí entre paréntesis, de los reactivos para producir para producir 1 kilogramo. 1 kilogramo de sulfato de potasio. Según la siguiente reacción. Según la siguiente reacción.
Bien, la reacción que tenemos es la siguiente. Bueno, vamos a escribirla ya la fórmula. Me dice dicromato de potasio. Dicromato de potasio, K2SO2 más yoduro de potasio, KI, más ácido sulfúrico, H2SO4. Esto va a producir sulfato de potasio, que es lo que nos preguntan. Más yodo molecular y más sulfato de cromo 3. Más agua. Esa es la reacción. Repasemos la reacción. Dicromato de potasio, yoduro de potasio, ácido sulfúrico, sulfato de potasio, yodo o yodo molecular, sulfato de cromo 3, agua. Bueno, entonces, en este caso se ve que hay un procedimiento redox involucrado. Es una reacción redox, ya que veo que el yodo está aquí ligado al potasio, unido al potasio, que por acá ya está solo. Que el cromato, pues, está aquí con más 6, se ve que es la valencia de no metal, y acá, pues, está utilizando la valencia metal. De todas maneras, comprobamos acá los números de oxidación. Potasio más 1, ¿sí? Cromo más 6, oxígeno menos 2. Que son los potasios, todos los alcalinos y alcalinotérreos, solo cambian su número de oxidación cuando están solos, o sea, cuando están solitos. Ya cuando están ligados a un elemento, pues ellos no cambian, ellos siempre trabajan con más 1, con más 2 cuando están unidos. Entonces, acá es más 1 y acá menos 1. Hidrógeno más 1, azufre menos 6, oxígeno menos 2, potasio, como le dije, más 1, más 6, menos 2, 0, más 3, más 6, menos 2, más 1 y menos 2. Ya. Verificamos más 1, más 6, menos 2, más 1, menos 1, más 1, más 6, menos 2. Más 1, más 6, menos 2, 0, más 3, más 6, menos 2, más 1, menos 2. Y cambia el número de oxidación. Cromo de más 6 está pasando a cromo más 3. Tenemos el yodo de menos 1 está pasando a yodo 2 con 0. Correcto. Entonces hago esa reacción del cromo. Cromo subíndice 2, número de oxidación 6, está pasando a cromo subíndice 2, número de oxidación más 3. Ya, ahí lo tenemos. Reducción, porque así se conoce reducción, cuando el número de oxidación disminuye, es una reducción. Reducción y luego reducción. En la reducción, pues, se gana electrones. Correcto. Se ganan los electrones. Bueno, ¿cuántos electrones hay? Del 6 al 3. Hay 3 electrones, nada más. Voy a estar multiplicando esta cantidad por 2, porque recuerdan, hay que multiplicar por el mayor subíndice. 3 por 2, 6. Correcto, ahí lo tengo. Vamos para el yodo.
El yodo pasó de -1, yodo subíndice 1, número de oxidación -1, está pasando a yodo subíndice 2, número de oxidación 0. Esto se conocería como una oxidación, porque su número de oxidación está aumentando. Yendo de menos a 0, pues estoy aumentando el número de oxidación. Y en el número de oxidación pues se pierde electrones. Se pierde una cantidad de electrones. ¿Cuántos electrones hay de -1 a 0? Pues tenemos, no 2, perdón, sino solamente un electrón. Lo que sí debemos de multiplicar es por el mayor subíndice, en este caso sí sería 2, el mayor subíndice de la semireacción, y un electrón por 2 es 2. Bueno, esto vendría del yodo, y por acá esto vendría del cromo. Hago el tema del cruce, que se realiza tranquilamente, ¿no? 2 para el cromo, y luego pues el 6 para el yodo. Trabajamos de esa manera. Entonces prefiero ubicar el 2 al cromo primero y luego al yodo. Vamos con el cromo. En el caso del cromo, que le tocaría el 2, debo de verificar del lado de los reactivos cuántos átomos de cromo hay y en dónde está nomás, en dónde está el cromo presente. En los reactivos una vez en el dicromato de potasio y en los productos una vez en el sulfato de cromo 3. Solamente está presente una vez en los reactivos y una vez en los productos. Y eso simplifica un poquito las cosas. Y luego lo que voy a verificar es el número de átomos. Con cuántos en los reactivos y con cuántos átomos de cromo en los productos. Con ambos, 2. Ya, como la relación es equivalente, es 2 a 2. También es lo mismo que cuando yo tengo de 1 a 1, relación de 1 a 1 o de 3 a 3, de 4 a 4, bueno, es una relación equivalente. Si es una relación equivalente, entonces si yo pongo el 2 del lado del dicromato de potasio, yo también tendría que ponerlo del lado del sulfato de cromo 3. ¿Ya? Para poder balancear, porque ese es el objetivo. ¿Sí? Siempre se procede a esto cuando tengo relaciones iguales, ¿no? Esta es una relación de 2 a 2. Y vamos ahora con el yodo. El yodo, le toca el número 6 al yodo. Veo que el yodo tiene, aparece en el yoduro de potasio, en los reactivos, y en el yodo molecular en los productos. Ahora les hago la pregunta, ¿qué haríamos o dónde pondríamos este 6? ¿En el yodo molecular o en el yoduro de potasio? Si se recuerdan, ¿dónde ponemos esto? El 6 se viene a poner en este caso, recuerden que no tengo una relación idéntica, ¿no? No es de 2 a 2, sino que es de 2 a 1. Cuando las relaciones sean así, ¿no? De 2 a 1, tengo una relación de 3 a 2, ¿qué es lo que yo hago? Yo ubico ese número 6 en el que tiene más, en el que tiene más átomos. ¿De qué lado hay más átomos? Este lado de aquí, de ese lado hay. Y así después hay que simplificar, simplificamos, no pasa nada. ¿Ya? Entonces yo pondría el 6 de este lado, porque de este lado del yodo tengo más átomos. Recuerde que el yodo no aparece en ningún otro lado. No está apareciendo en ningún otro lado. Bien. Bueno, a la final, luego de haber puesto este yodo, ¿sí? Se dan cuenta, solo tengo en una sustancia, en el yoduro de potasio tengo yodo y en el yodo molecular y los productos tengo yodo. Luego de haber fijado este 6 acá, yo puedo irme adelantando y puedo decir, bueno, quiero balancear la ecuación en yodos y la dejo ahí balanceada. Sería 6 por 2, 12. 12 átomos de yodo del lado de los productos, entonces de los reactivos yo quisiera también tener 12. Entonces en la especie que tiene el yodo, yo voy a tratar de igualarlo. Ahorita yo voy a poner el número 12. ¿Sí? Lo puedo hacer ahorita o lo puedo hacer después. ¿Sí? Preferible hacerlo ahorita, ¿no? Porque está ahí, ¿no? Si hubiera habido otro átomo de yodo por ahí, yo ya no puedo hacer esto, porque solo ubico
en el que tiene el número de oxidación diferente a los demás. Ya lo tenemos listo ahí. Entonces voy con el proceso de tanteo. Comienzo a balancear lo que sería el cromo. El cromo, comienzo a balancear los metales cromo, luego potasio, luego vienen los no metales, el yodo y el azufre. El yodo y el azufre. Luego viene el hidrógeno y el oxígeno. Yo estoy haciéndolo así para obtener más espacio. Te puede poner en una sola lista hacia abajo. Bueno, entonces, potasio. Vamos, perdón, con cromo. Aquí 2 por 2, 4. Y acá 2 por 2, 4 también. 4 de cromo. Ahora potasio. Vamos con el potasio. 2 por 2, 4. Y acá. 1 por 12, 12. 12 más 4, 16. Tengo 16 de este lado. ¿Qué voy a hacer para tener 16 del lado de los productos? En el sulfato de potasio voy a estar ubicando el número 8. Entonces, 8 por 2, 16. De esa manera tengo 16 también del otro lado. Ahora vamos con el yodo. El yodo ya lo había balanceado, ¿no? 12 de un lado y 12 del otro. Ahora vamos con el azufre. 1 por 8, 8. Y acá 3. Aquí hay 3 por 2, 6. Y 8 más 6, 14. ¿Qué número debe estar aquí? Para que de este lado de los reactivos también estén 14 átomos de azufre. Como el ácido sulfúrico tiene un átomo de azufre, pues yo le voy a poner 14 aquí para igualar. 1 por 14, 14. Ahora vamos con el hidrógeno. Vamos con el hidrógeno y tengo 14 por 2, 28. Sí. Tengo 28. Y luego, ¿qué hago para tener del otro lado 28? Pues en el agua, que es el único que tiene hidrógeno por acá, le voy a poner el número 14. 14 por 2, 28. Ahora vamos con el oxígeno. Vamos con ese oxígeno. 14 por 4. Vamos a ver 14 por 4. Y 14 por 4 más los 7 por 2, que me da 14 también. Esto me estaría dando un valor de 70. Digamos si algún día tiene algún problema con este conteo, voy a poner en una calculadora. Está en el oxígeno, 8 por 4, bueno, sale 32. Luego 4 por 3, 12 por 2, 24 y más 14. Sale en la calculadora. Rapidito. Después también nota 70. Sí. Entonces ahí ya la reacción queda balanceada. Así sería una lección. Una lección primero ingresaría con esto y luego te comenzaría a dar un valor por acá, un valor por allá y luego te comienza a preguntar todo, o bien te pregunta reactivo limitante, reactivo en exceso. Entonces te pregunta todo, ¿sí? Luego que hace el cuadro de comparación, ¿no? Al inicio y al final. Entonces, ya quedó balanceada la ecuación. Ahora verifico que esos sean los coeficientes más bajos. Esos son los más bajos. Se podría dividir para algún número estos coeficientes que tengo. Podría simplificarlos. Para 2, ¿verdad? Podría dividirlos para 2 y me quedaría
Potasio, así como está, ya no con 2, sino con 1. Y el 1, pues, se sobreentiende. Acá tengo 6 para el yoduro de potasio. Para el ácido sulfúrico, yo no tendría 14, sino que tendría 7. 7 ácido sulfúrico. Acá 8, voy a poner 4 para el sulfato de potasio. Y acá estaría poniendo el número 3 para el yodo molecular. En cambio aquí para el sulfato de cromo 3 sería 1 nomás. Entonces yo tendría acá 2, 3, 4, 3, 1. Y para el agua pues tendría los 14. Ya no 14, perdón, sino que tendría 7. Tendría 7 para el agua. Voy a poner acá abajito el agua, ¿sí? Pues, ahí está. Bueno, entonces ahí lo tenemos. Bueno, podemos plantear aquí el problema todavía. Me dice, una vez que ya lo he balanceado, tengo que volver acá y retomar, ¿no? Dice, determinar la cantidad de moles necesarios de los reactivos. O sea, ellos son los reactivos. Tienen las moles de todos estos reactivos necesarios para producir 1 kilogramo de sulfato de potasio. Quiere producir 1 kilogramo de esta sustancia. ¿Sí? Según la siguiente reacción nos las dan, luego la balanceamos nosotros. Y siempre verificar en el problema que la reacción esté balanceada. ¿Sí? Entonces, nos habla de que queremos determinar las moles. ¿Cuánto hay de esto? De dicromato de potasio. ¿Cuántas moles hay de yoduro de potasio? ¿Y cuántas moles hay de ácido sulfúrico? Y como dato, está diciendo que se desea se desea producir 1 kilogramo. Se desea para producir 1 kilogramo. Estoy haciendo una planificación de producción, ¿sí? Entonces, 1 kilogramo, lo que yo quiero producir es 1 kilogramo de sulfato de potasio. Entonces aquí, en este caso, yo tengo relaciones del tipo producto reactivo, ¿no? Yo quiero producir esto. Es algo muy común, querer o necesitar producir una cantidad de un determinado producto, como el sulfato de potasio, y luego pues ir calculando, bueno, si yo quiero producir esto, ¿cuánto necesito de uno? ¿Cuánto necesito del otro? ¿Cuánto necesito de todos los reactivos? Y obviamente aquí se está asumiendo que hay un 100% de rendimiento de la reacción para que la reacción pues se pueda dar. Entonces, bueno, vamos a ir trabajando. Recuerda que ese kilogramo, pues nosotros lo vamos a tener que transformar a gramos. Y bueno, 1 kilogramo equivale a ¿cuántos gramos? Equivale a 1000. Entonces ahí tienen otras palabras que quiero producir 1000 gramos de sulfato de potasio. Entonces de aquí voy a ir en relaciones producto reactivo para ir determinando cada uno de ellos. Voy a transformar a mol esta cantidad. Voy a escribir de nuevo la reacción, para que lo veamos. Ok, puede poner la hojita. Un ratito nomás.
Ya, profe, gracias. Muy bien. Entonces, yo tengo cuántos gramos de sulfato de potasio, ¿cuánto quiero producir? 1, ¿verdad? O 1 gramo o miligramos, ¿cuánto es? Esta es la reacción de nuevo dentro de nuevo, ¿no? Entonces, Profe, digamos, profe, tiene mal digamos. en H2O, es ácido sulfúrico, en la que es reactivo. Ah, ya, ¿verdad? Gracias. Aquí es SO4. SO4. No, perfecto. Gracias. H2SO4. Bien. Es la misma reacción de antes. Entonces, lo que vamos a hacer es ir copiando. Bueno, yo sé que quiero producir, si quiero producir 1000 gramos de esta sustancia. Quiero producir 1000 gramos, entonces lo que voy a hacer es transformarlo a mol. Voy a transformar a mol para que vean. Como siempre voy a estar transformando a mol. Pues lo hago una vez nomás y ya no lo vuelvo a hacer. ¿Sí? Muy bien. Tenemos acá los 1000 gramos. Entonces 100.000 gramos. Ya. Entonces de aquí voy a ir, como vieron en la anterior hoja, ¿no? Voy a ir haciendo relaciones de este tipo. Bueno, ¿cuánto necesito? ¿Sí? ¿Cuánto necesito? Y sí, ¿cuánto necesito? ¿Cuántas moles necesito? Entonces lo que voy a hacer es transformar esto a moles. Vamos a poner las masas atómicas de cada uno de estos elementos. Potasio 39, azufre 32, oxígeno 16 y pues hidrógeno 1 y el yodo 127. Esto puede ser UMA o puede ser también gramos por mol, como sea, no hay problema. Es una masa atómica que lo sacamos de la tabla periódica y lo estamos redondeando para hacer más fácil el cálculo. Bueno, transformamos a mol. ¿Qué pondría en el denominador y qué pondría en el numerador? Transformamos y nos va a quedar pues una mol. Pues, una mol de sulfato de potasio tiene 174 gramos, ¿no?, de sulfato de potasio. No se olvidarán de transformar el kilogramo a gramo, ¿no? Si no, no se puede trabajar, ¿no? Ahí se simplifica. ¿Cuánto me sale ese valor? A ver si estaría en dividido por 174, 5.75.
Eso es lo que yo quiero producir. 5,75 moles de sulfato de potasio y luego comienzo a hacer las relaciones. Vamos a ver, si yo tengo esta cantidad de sulfato de potasio, vamos a ver cuánto necesito de dicromato de potasio. Miren, que quiero las moles, recuerda que queremos las moles, ¿no? Queremos las moles de cada uno de los reactivos, entonces yo vengo acá así. Mira, esto es es muy facilito esto, cuando ya lo tenemos así planteado. Y yo vengo acá y digo, bueno, ¿qué ocurre? Para producir, ¿qué me dice la reacción? Para producir 4 moles, como ya está en moles, puedo utilizar directamente el valor, ¿no? El valor que me da la reacción química. Para producir 4 moles de sulfato de potasio se necesita 1 mol de dicromato de potasio. Y me va a salir el valor de moles de dicromato de potasio necesario. Faltó un cromo más, ¿no? Así mismo, vengo acá y digo lo mismo. 57,5 mol de sulfato de potasio. Usted me dice la reacción química me dice que para producir 4 moles de sulfato de potasio se necesita ¿cuánto de yoduro de potasio? 6. Necesito 6 moles de yoduro de potasio. Listo, va a salir el valor de las moles de yoduro de potasio que necesito. Vamos ahora con el ácido sulfúrico. Hago lo mismo, la relación entre ambos es 4 a 7, ¿no? Entonces yo aplico lo mismo y digo 5,75. Eso es lo que yo quiero producir. ¿Qué me dice la reacción química? Que para producir 4 moles de sulfato de potasio necesito 7 moles de ácido sulfúrico. Y aquí yo tendría los moles de ácido sulfúrico que necesito. Y ya, entonces luego comienzo a resolver y eso es todo. Entonces, que quedó muy fácil, 5,75 dividido para 4 sale 1,44, por decirlo. 1,44 y así mismo 5,75 por 6 dividido para 4 va a salir 8,62, 8,63. Y tenemos el 5,75 por 7 y dividido para 4 tenemos en 10,06. En 10,06. Listo, y hemos dado la respuesta a las cantidades que se necesitan de cada uno de estos reactivos. Y ustedes pueden completar acá en la parte de aquí, donde tuvimos las interrogantes. Pongan aquí los numeritos y ya está. Listo. Pero un ratito no cambie, deje copiar. Si es que va a cambiar. Ya, gracias. Listo. ¿Tienen ahí alguna pregunta? ¿Qué tal? ¿Ya copiaron? ¿Tienen preguntas de cómo funciona? No, ¿Cómo profe. se...? Bien. Ok, entonces de esa manera
terminamos. Pueden repasar los ejercicios. ¿Sí? Ya les voy a enviar una tarea que tiene que ver con ejercicios de este tipo. Entonces quedamos hasta ahí. Nos vemos en una próxima clase. Pasen bien. Excelente día. Nos Gracias, vemos. profe. Cuídense. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Cuídense.